Primero es Judah, Hailey y David nos van a dar un mensaje, un pequeño mensaje de lo que es la salvación de Dios y cómo Dios trabaja en nuestra vida. Comenzamos con Judah, danos un saludo y dinos cómo es que Dios trabaja en la vida de los jóvenes. Hi, my name is Judah Sandoval. I'm here to talk about how it's not too late to come to Christ, even as a young age. You can always come to Christ at whatever age. Right now we're having a lot of rebellious children, a lot of rebellious youth, teenagers who don't want to accept Christ. But it's okay because it's never too late to come to terms with accepting Christ and having Him as your Father. It says John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Meaning, it doesn't matter, there's no other way through heaven but through Jesus. Amen. There's no other religion, there's no other God that can get you through heaven. It is only through Jesus and in the Father Himself. So I just want to say, doesn't matter what you've done in your past, doesn't matter what you're doing now, you can forget everything you've done. Forgive yourself and forgive others. Come to Christ and be one with the Father. Amen, aleluya. Hailey, ¿qué nos podría decir acerca de darle un mensaje a las jóvenes, a las niñas como tú, como leen la Biblia y saben que la salvación viene a través de Jesucristo? ¿Nos podrías decir algo, Hailey? My name is Hailey Sandoval, and I'm going to tell you the story of Paul. Paul was an evil person at first. He didn't even believe in God. So he wanted to kill every Christian that believed in God. And one day God came to him and he made Paul blind. And then one man that God spoke to, he said, go to Paul and heal him from his blindness. And then the man said, but he is evil, he's trying to kill Christians. But then God said, his heart has changed now. And then the man went to Paul, and then he healed him, and then he got baptized. It's never too late to come to God. Amén, aleluya. Gracias, Hailey. Ahora tenemos acá también a David. Él nos va a traer también alguna historia que él ha escuchado, que ha leído en la Biblia, que le han enseñado en la escuela dominical. Ahora este día estoy muy contenta porque estamos acá y son mis hijos, Judah, Hailey y David. A ver, David, ¿nos tienes algo para que le digas a los niños de tu edad, de 6 años? Hola, mi nombre es David Sandoval y en Biblia, en el rey David. ¿Qué sé en inglés? Well, this because David killed a lot of people, like Goliath and everything. And then King Saul, he only killed 100 people. So David only killed 10,000 people. And then King Saul, he was very mad because, well, he thought David was more famous than him, but that's not true. The famous here is Jesus Christ, huh? Yes. You has to follow Jesus. Yeah. Thank you, yes. Gracias, amado hermano. Este es tu programa Un Momento Familiar con Nubia Sandoval. Esto ha sido un ejemplo de lo que los niños puedan aportar a cada uno de nuestros hijos. Bendiciones. Así se retiran ellos. Gracias, hermanos, por ayudarme en este momento. Vamos a entrar a lo que es a la adoración y a la palabra en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, amado hermano. Gracias, Padre, buen Dios, por esta preciosa mañana. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Señor, por la fortaleza, por todo lo que tú nos das, Señor Jesús.
Gracias, Padre, por nuestra familia, nuestros hijos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que nos escuchan, Señor, en diferentes redes sociales. Gracias, Padre, por TPC Radio. Gracias, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús recibe, Padre, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque tuyas son, Señor. Amén, aleluya. Así vamos a comenzar con nuestro programa, Un Momento Familiar. Esto fue algo que quise hacer con mis hijos, decirles cómo es de que nosotros les enseñamos a cada uno de nuestros hijos para que ellos representen el reino de los cielos a donde quiera que vayan y que sepan las escrituras, que la vivan, que la tengan en su corazón, que la guarden, así como dice su palabra que hay que enseñarle a los niños desde el principio. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a empezar el tema de hoy, lo traigo como ya tomaste tu decisión. En sus temas siempre regresarás a casa. Vamos a estar hablando, amado hermano, de lo que se llama la historia. Es una historia que está en el Antiguo Testamento, donde habla de Elimelech y Noemí. Originalmente ellos vivían en Belén. Vamos a empezar. Quiero borrar cosas de acá, hermano. Vamos a ver. Vamos a leer en el libro de Ruth. Vamos a estar leyendo Ruth. Le voy a contar esta historia. Mire lo que dice. Elimelech y Noemí originalmente vivían en Belén, pero se fueron porque había una gran hambruna, una gran necesidad. No había comida en ese tiempo en Belén. Se mudaron a Moab con sus 2 hijos. Se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Desafortunadamente, Elimelech y sus hijos murieron, dejando 3 viudas. Noemí decidió que regresaría a Belén. Después de pasar 10 años en Moab, ella le dijo a sus nueras que regresarían a casa de su padre y se volvieran a casar. Orfa se fue, pero Ruth le rogó que se quedara. Mira lo que dice acá en Ruth capítulo 1. Yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judea, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos Mahilón y Quihilón. Todos ellos éfrateos, de Belén, de Judea. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Hay que confiar en Dios. Mire, hay 2 cosas. ¿Confiamos en Dios o corremos? Pero ¿corremos a dónde? ¿A dónde huiré de tu espíritu si solo tú tienes palabra de vida eterna? O le ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios, obedecemos lo que dice la palabra, obedecemos lo que dice nuestro Padre a través de las Escrituras, o corremos. Pero corremos a dónde, amado hermano, porque no hay lugar donde correr. A donde quiera que vayamos está la presencia de Dios. Donde quiera que usted vaya va a tener situaciones en la vida. Donde quiera que usted se mude de estado, de país, donde quiera que usted vaya va a tener situaciones. Porque se va a enfrentar con diferentes situaciones en la vida, que hay cambios. De donde usted fue instruido, hay cambios. Entonces hay que ser, a donde quiera que nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos haya plantado, hay que darle la libertad al Espíritu Santo para poder confiar en Dios, que vamos a recibir las promesas que Él nos ha dado, que Él es nuestro proveedor, nuestro salvador, nuestro amigo fiel. Él es nuestro sanador. Mire, confiar en Dios o correr. Elimelech y Noemí se encontraban en una situación difícil, enfrentándose a dos opciones: confiar en Dios o correr. Eligieron esta última. Fue decisión
que le costó la vida a Elimelech y a sus 2 hijos. Leemos que dejaron Belén, que significa el lugar del pan, en Judá. Judá es alabanza. Para ir a Moab, que significa qué padre, qué cool, como dirían los jóvenes. El significado Moab nos da una idea del estado de ánimo de Elimelech. Dudó del amor, la provisión y la paternidad de Dios y decidió salir de donde Dios lo había colocado, de donde Dios le había dicho: esta es la ciudad del pan, es el lugar del pan, el lugar de alabanza, el lugar de Dios donde Él te ha puesto. Nosotros tenemos que alabar y adorar al Dios eterno. ¿Sabe por qué? Donde quiera que vayamos, acuérdese que hay un proceso. Somos seres humanos y tengas a Dios o no tengas a Dios en tu vida, pasarás ese proceso de nacer, crecer y morir. Pero ¿cómo lo quieres hacer? ¿Agarrado de la mano de Dios o hacerlo por tu cuenta? Si tú lo haces por tu cuenta, va a ser demasiado duro, va a ser demasiado fuerte la situación. Cuando tú confías en Dios, cuando tú le dices: tú eres mi proveedor, tú eres mi salvador, tú eres mi todo de mi vida, es algo hermoso, porque ya no, la carga es más ligera, porque ya confías en alguien supremo a ti, quien hizo los cielos y la tierra, quien sabe todo lo que nos conviene, lo que nos va a ayudar en nuestra vida. Miren lo que dice Ruth. Vamos a estar leyendo todo el capítulo de Ruth. Para usted que agarra las notas y escribe, dice así Ruth, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Entonces se casaron con mujeres moabitas. La una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón en Gilón. Noemí se quedó viuda y sin hijos. Se da cuenta que nosotros tenemos que ir y correr a la presencia de Dios. No tenemos que huir de un lugar a otro. Es como que le diría: no tienes que ir de una iglesia a otro. Quédate donde estás, porque la iglesia eres tú. El templo y la morada del Espíritu Santo somos nosotros. Si tú caminas en honestidad, si tú caminas en amor, si tú caminas en obediencia, tú eres la iglesia perfecta. Porque sabe una cosa, que Dios nos ha dicho que vayamos y nos congreguemos para adorar y glorificar el nombre de Dios juntos, unidos como hermanos, soportándonos unos a otros, orando unos por otros. Tenemos que tomar esa decisión. ¿Ya tomaste la decisión a quién tú quieres seguir? Aunque en veces estamos en iglesia, no hemos tomado la decisión de pararnos en la brecha, ponernos la armadura de Dios y caminar hacia adelante y decir: he sido llamado con un propósito, he sido llamado para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿A dónde? A las naciones. Primero ve a Jerusalén, a tu familia, ve a tu familia, predícales a tus primos, a tus tíos, a tus parientes. Ve a Jerusalén, porque eso es importante. Mira, hermanos, si cada uno de nosotros fuéramos a nuestra Jerusalén, nuestras familias fueran salvas, y no porque nosotros vayamos, sino porque la promesa está, que sería salvo tú y toda tu casa, hasta la 4ª generación. Y déjame decirte que en el Antiguo Testamento dice hasta 1000 generaciones. Nosotros tenemos que romper con algo que los ata del pecado. Tenemos que romper el pecado en sus vidas. ¿Y cómo tú y yo vamos a romper el pecado en la vida de las personas? Según cómo te dirijas, según cómo tú hables, según cómo tú les llames la atención para que vengan a Cristo. Pero esto tenemos que hacerlo también de rodillas en el lugar de los atrios, en el lugar santísimo. Métete y pídele a Dios por cada uno de tus seres queridos, por cada uno de tus amigos, por tu comunidad, por el país entero, por la familia en Cristo. Tenemos que estar siempre en oración. ¿Se da cuenta? Noemí decide regresar a su tierra. ¿Por qué decide regresar a su tierra? Todos regresamos a casa. Déjame decirte que estamos viviendo en un mundo de pecado. Y Dios nos está llamando a que regresemos a casa, porque nuestra casa es la vida eterna. Y Dios nos da a través de Jesucristo ese regalo, ese don hermoso de poder llegar al Padre sin ningún velo, sin ninguna pared. Podemos llegar confiadamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Noemí decide regresar a su tierra.
Porque Noemí sabía que ahí su tierra se llamaba la ciudad del pan, la ciudad de la alabanza, del Dios vivo, del gran yo soy, del Dios todopoderoso, del eterno, del Elohim. Te das cuenta del Adonai. Dios es grande. Cuando Dios te está llamando en este momento a que vengas a casa, ven a casa. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que fuimos llevados al pecado a través de Adán y Eva, Dios tiene ese gran amor para venir y rescatarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Rescatarnos de qué? De la maldad, rescatarnos del pecado, de venir y conectar esa comunión con Dios nuevamente, de que regresemos a casa de donde fuimos enviados, de donde fuimos tomados. Hay que regresar a casa, hay que ayudar a nuestros parientes a regresar a casa. Mire lo que hizo Noemí, perdón. Capítulo 1 de Ruth. Versículos 6 y 9. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque ahí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle de alimento. ¿Se da cuenta? No te muevas de tu iglesia, no te muevas de tu lugar. Dios va a proveer. Donde quiera que tú vayas van a haber situaciones en la vida. Donde quiera que tú vayas va a haber situaciones en la vida. Acuérdate de eso. ¿Por qué estamos viviendo en un mundo de pecado? ¿Por qué? Porque nosotros estamos peleando contra huestes de maldad. No estás peleando contra nadie en lo ser humano. Nosotros peleamos en lo espiritual. Es por eso que nos tenemos que vestir de la armadura. Es por eso que tenemos que vestirnos de la presencia de Dios. Es por eso que tenemos que venir al Padre a pedirle perdón a través de Jesucristo. Mire, y salió en número 7, salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que les llevaría hasta la tierra de Judá, la tierra de la alabanza al Dios eterno. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelvan cada una a la casa de su padre, de su madre, que el Señor les trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad y un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego les besó, pero ellas deshechas en llanto. ¿Se da cuenta que cómo es que Dios le da el amor de esas mujeres, de esas moabitas, para la suegra Noemí? ¿Se da cuenta que nosotros tenemos que amar a nuestra familia? Tenemos que amar a nuestro Jerusalén. Amarnos unos a otros y orar. Pero mira lo que dice en Ruth, capítulo 1, versículo 10 al 14. Exclamaron. No, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías, les vuelve a decir Noemí. Esta es una pregunta. ¿Para qué van a ir conmigo? Esta es otra pregunta. ¿Acaso yo voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías. Váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa esperanza, esta misma noche me casara y llegare a tener hijos. Esta es otra pregunta, amado hermano, en el versículo 13. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran? Otra pregunta, ¿y por qué ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. ¿Te das cuenta? Cuando tú te aferras a la palabra, cuando tú te aferras a lo que hemos creído, al Dios Todopoderoso, al Eterno, porque sabemos que Él nos ha dado las bendiciones desde hace muchos años. Tenemos que creerlas y confesarlas. Tenemos que vivir y caminar como tales, como hijos, como herederos, como embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Qué hermoso es saber cuándo nosotros sabemos que el Dios eterno es fiel, es real, y que Él tiene misericordia y amor y que está vivo. Cuando tú entiendes esas cosas, amado hermano, no importa la situación que venga,
Tú dices, estoy parado acá porque Dios me trajo a este lugar y porque Él va a proveer y porque el ángel de Dios Todopoderoso está alrededor mío y de mis familiares y de mis hijos, de mi comunidad, de mi iglesia, de mi país, de mi estado, a donde quiera que te encuentres en el mundo entero. Pero esto está hermoso, amado hermano, porque a través de Ruth y Boaz fuimos nosotros redimidos. Acuérdate que Ruth era una moabita. Era una gentil, era alguien fuera del pueblo de Israel. Gentiles, las personas que no son judías. Las personas que son judías es el pueblo de Israel, pero las que no son del pueblo de Israel son gentiles. Viene esta moabita y nos redime, amado hermano, es algo muy hermoso. Redime al pueblo a través de Boaz y ella. Y que el judío con el gentil se unen y seamos redimidos. Desde ese entonces Dios nos está hablando que nosotros somos los redimidos del Dios Todopoderoso. No más faltaba el sacrificio en la cruz del Calvario. Y Dios nos estaba diciendo desde tiempos antiguos, yo voy a hacer algo nuevo en su vida. Yo voy a traer salvación. Yo voy a traer redención. Yo voy a traer lo que necesitan como seres humanos. Dios es grande, imagínese que Él tiene, acuérdese que sus planes no son los mismos planes del Dios eterno. Yo puedo hacer planes, pero cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios, cuando tú ya no vives tú, sino que Cristo en ti, tú vas y te diriges a través de su palabra. ¿Te das cuenta? Los planes de nosotros no son igual como los de nuestro Padre. Pero, dice, pero Ruth, ella se quedó. Déjeme decirle que en Ruth vemos un asombroso ejemplo de verdadera conversión. La verdadera conversión a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ella le dijo, yo me voy contigo. Porque ella había creído en el Dios de Israel. Ella sabía que Él era el Dios Todopoderoso. Y ella dejaba su tierra, su parentela, sus padres, su familia, por ir a adorar al Dios eterno en la tierra de Noemí. Mire qué hermoso, cuando tú te das cuenta, cuando tú te conviertes de verdad a los caminos de Cristo, si empiezas a caminar con amor, con sabiduría, con ese poder y autoridad que Dios te ha dado, y empiezas a predicar y a creerle, y empiezas a recibir señales y milagros. ¿Por qué? Porque has creído, porque has tenido fe. ¿En quién? En el Dios Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice acá. En Ruth vemos un asombroso ejemplo de verdadera conversión, de verdaderos convertidos a los pies de Cristo. Incluso cuando otros a su alrededor se fueron, Ruth se mantuvo firme, sin agitarse, no consumida por las espinas de la vida. Dice en mis versos favoritos de este capítulo, amado hermano, en el 16-17. A donde vayas, le dijo Ruth a Noemí, a donde tú vayas, iré, y donde te quedes, me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde mueras, moriré, y ahí seré enterrado. Que el Señor se ocupe de mí, sea muy severo, si incluso la muerte nos separa a ti y a mí. ¡Qué hermoso! Cuando una nuera y una suegra se llevan de esa manera, y aun cuando su hijo de Noemí ya estaba muerto, Ruth le pone lealtad al Dios eterno y dice, ¿cómo voy a dejar a mi suegra si ya no tiene esposo, si ya no tiene hijos? Yo tengo que protegerla, soy más joven que ella. Yo no sé a quién le está hablando esta mañana Dios, pero sabe algo, que tenemos que amar a nuestras suegras, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que amar a cada uno de ellos. Somos diferentes, no nos llevamos, no hay problema, pero algo que sí nos une es el lazo familiar, el lazo de Cristo, el lazo del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. ¿Sabe por qué? Porque con el escudo de la fe tú puedes apagar los dardos del enemigo.
No puede llegar a minar a tu corazón una palabra, un gesto o algo que dijeron de ti a través de malos espíritus, porque no son ellos, déjame decirte. No, las personas no son las que te lo dicen. Acuérdate que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus que se mueven en las regiones celestes. Nosotros tenemos que estar preparados con la armadura de Dios. Tenemos que estar preparados con fe, con firmeza, con ese poder que Dios nos ha delegado. Amado hermano, nosotros tenemos riquezas espirituales tan hermosas que solo tenemos que creerlas, caminar hacia adelante y decir: yo creo que yo salgo de esta situación, creo que voy a llegar a la meta donde es la vida eterna, creo que he de ver el evento más hermoso que viene pronto. ¿Te imaginas? Eso es lindo, es hermoso. Cómo Ruth cuida de su suegra, cómo Ruth cuida de su descendencia, cómo Ruth fue llamada para que tú y yo fuéramos redimidos a través de vos y ella. Cómo es que la profecía, cómo es que la palabra se cumple al pie de la letra desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda es la misma y va como nudo de 3 dobleces. No se suelta y lleva un hilo hasta el final. Tenemos que ser personas con sabiduría de parte de Dios. Tenemos que creer al Dios eterno. Habiendo contado el costo, amado hermano, Ruth estuvo dispuesta a renunciar a todo lo que sabía y amaba para seguir a Noemí. ¿Se da cuenta? Ruth deja a padre, a madre, hermanos y todo lo que había en su tierra para seguir al Dios eterno, para seguir al Dios de Abraham, para seguir al Dios de Isaac, de Jacob, al Dios todopoderoso. Había sido tocada a través de su presencia y ella había recibido al Dios que a Noemí alababa. ¿Se da cuenta? Pero Noemí se va de la tierra de pan, de la tierra de alabanza, pero porque había un propósito, no porque habían huido, no porque hay un propósito en la vida cuando Dios te mueve a diferentes áreas, para diferentes cosas que tú haces en la vida, diferentes localidades. Dios se está moviendo porque Él quiere hacer algo en esa ciudad. Dios se está moviendo porque Él quiere hacer algo en esa casa con tus parientes. Dios se está moviendo en tu vida. Déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios como lo hace en el Antiguo Testamento y ahora en día. Dios es hermoso, tenemos que dejarnos guiar por su palabra, por su presencia, por su Espíritu Santo. ¿Se imagina? Ella dejó a todo. Dice, y al Dios de Noemí, ella siguió, dice, a ambas para seguir a Noemí y al Dios de Noemí. Un gentil que se convierte, uno de los propios hijos de Dios por elección. Ella eligió. ¿Qué es lo que tú has elegido hoy? ¿Cuál es tu elección? ¿De seguir al Dios eterno o estar siempre vagando como las olas del mar? Párate firme en la brecha y empieza a caminar con sabiduría, empieza a caminar con honestidad, con santidad, empieza a caminar creyendo que le hay, así como cuando le recibiste, que no se te haya ido el primer amor. Coséchalo, cultívalo con la oración, con la lectura de la palabra, sometiéndote a la presencia de Dios, bajo la poderosa mano de Dios. Eso es hermoso, es hermoso. Eso es maravilloso, ser hijo de Dios, ser hijo del gran yo soy, ser hijo del Dios todopoderoso. Es hermosísimo, amado hermano, porque tenemos a alguien que hizo los cielos, la tierra y todo lo que ella existe y nos ha formado a nosotros. No hay nadie fuera de Él, solamente Él es el único, el Dios soberano, el Padre eterno, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Te das cuenta cuánto valor Dios te da a ti como ser humano? Que el precio que Él pagó para que tú y yo fuéramos salvos. Eso es algo grandísimo, amado hermano, y explicable. El gran inmenso amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y a la humanidad entera. Miren lo que dice en Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 18. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada.
que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más, porque Noemí se dio cuenta que había sido tocada por el poder de Dios Todopoderoso. Noemí se da cuenta que hay un propósito por el cual Ruth tiene que llegar a la ciudad del pan, a la ciudad de la alabanza. Ruth tiene que ir a Belén, Ruth tiene que ir a Judá. ¿Sabes por qué? Porque había un propósito que se tenía que cumplir, donde nosotros hemos sido redimidos por Boaz y por Ruth. ¿Se da cuenta? Dios tiene planes a donde quiera que tú te encuentres. Solo hay que creerle. Ay, no, que es bien difícil. Yo lo sé que es difícil muchas veces. Porque mire, déjeme decirle, amado hermano, que en este tiempo nosotros no vivimos por vista. Vivimos por fe. Creemos que existe porque creemos por fe. Dios es espíritu. Dios está vivo. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Amado hermano, amado amigo que tú me escuchas en este día, Dios es la única respuesta a tu vida, porque Él te formó. No hay nada más que solamente Dios quien te puede ayudar en toda situación en tu vida, a caminar con una carga ligera. Deja que Dios te ayude, deja que Dios te redima, deja que Dios te restaure y restaure esa comunicación entre tú y el Dios eterno. Dios siempre te va a traer de regreso a casa. Déjame decirte que donde quiera que vayas, Dios siempre te va a traer de regreso a casa. Es hermoso cuando nosotros entendemos a qué nos ha llamado Dios. Que no importa lo que venga a tu vida, que no importa lo más recio de la tormenta, pero en medio de la tormenta, ahí se manifiesta el poder de Dios. En medio de la situación, ahí se manifiesta el poder de Dios. Y déjame decirte, no es de que mi pasado, no es de que no puedo, he sido el más malo, he sido la más mala. Déjame decirte que Dios perdonó tus pecados en la cruz del Calvario y dice que Él ya no se acuerda de ellos. Cuando tú vienes a Cristo de corazón y le dices que Él viva dentro de ti y que te ayude y que te guíe a través de su Espíritu Santo, ya no vives tú, sino que Cristo en ti. Has sido perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo. Me decía una jovencita en esta semana, platicaba con ella y me decía: yo he sido muy mala, me he portado muy mal con mis padres, con mi familia. Ellos me aman tanto que me buscan siempre y yo les rechazo. Les hiero con palabras, les digo que no los quiero, que no los amo. Pero ¿sabe una cosa, amado hermano? Pero ella me decía, ¿sabes por qué lo hago? Porque yo ya no tengo perdón de Dios. Y yo le comentaba y le decía, ¿y por qué tú dices de esa manera que no tienes perdón de Dios? Porque me dijo, he sido muy mala con ellos y he sido muy mala en mi vida. No creo que Dios me perdone de tantas cosas que he hecho. Y le decía yo a esta jovencita como unos 20 años, déjame decirte que Dios murió por los pecados de cada uno de nosotros. Y para Dios no hay variación, no hay que uno es más grande y que este no voy a perdonarlo y esto sí. Él perdonó, Él dijo, perdón, consumado es, perdónales que no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Entonces le digo, mira, Dios ya te perdonó, porque Dios conoce tus pensamientos, conoce tu corazón y sabe que tú lo haces porque te sientes de que no hay perdón para ti. Esa jovencita me decía, ¿cómo puede ser eso de que Dios me ama tanto y tan mala que he sido, tan mala que soy? Pero le digo, Él te ama. Desde antes que tú nacieras, Él ya te había amado con amor eterno. Él ya había pensado en mandar a Jesucristo para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y lloraba tanto y me decía, ¿cómo yo no podía entender eso antes? Y seguía haciendo más y más. Y ponía palabras en mi boca para herir a mis padres. Y le digo, pero nunca es tarde, como decían los jovencitos ahora en la mañana. No es tarde para que tú vengas a Cristo. No es tarde para que tú recibas al Dios eterno como tu Señor y Salvador. ¿Te das cuenta
que hay que ir y predicar el evangelio porque hay mucha necesidad en nuestra comunidad, hay mucha necesidad a los alrededores, en nuestros compañeros de trabajo. Hay muchas veces que nosotros pensamos y decimos, no, él está en una posición muy bien, él tiene un buen trabajo, tiene buen sueldo. Déjame decirte que no se trata de eso, se trata de lo espiritual, se trata de lo que piensan, de lo que sienten, se tratan de que están sedientos de esa agua de vida, de esos manantiales de la presencia del Dios eterno. De eso se trata, no se trata de que tú los veas, porque no es por vista, es por fe, amado hermano. Y Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Nos ha mandado a enseñarles. Así como un día Dios mandó a alguien para que te enseñara a ti. Yo me acuerdo, Dios mandó a alguien. Yo bendigo su vida de Martita donde quiera que se encuentre. Yo tenía la edad de 17 años y me mandó a esa jovencita y me explicó y me dijo, no sabes cuánto Dios te ama. Y yo le decía, sí lo he escuchado, sí lo he recibido desde la edad de 5 años, pero necesito saber más de Él. Quiero llenarme más de su presencia, quiero saber más de Él. Nuestros hijos, nuestras generaciones están necesitados de que nosotros les expliquemos acerca de nuestro Señor Jesucristo. No como una doctrina, no como una religión, amado hermano, sino como a una comunicación con el Dios eterno, con una conexión, como una amistad con Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que se rompió. Se rompió la amistad y la comunicación en el jardín del Edén. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que explicarles a ellos. No, Dios es un Dios poderoso, un Dios amoroso, pero también es un Dios de fuego consumidor. Tenemos que explicarle las dos partes, pero es porque Dios te llama y toca tu corazón y te dice, ven que te estoy esperando. Mira lo que dice en Ruth. Vamos a seguir leyendo Ruth, capítulo. Mire, Dios siempre te va a traer de regreso a casa. Como dice en Jeremías 31:3, hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. ¿Se da cuenta? Dice que nos sigue, dice que Él nos cuida, Él nos protege. Dice que el ángel de Yahweh, el ángel del Dios eterno, del Dios todopoderoso, acampa alrededor de los que le temen, alrededor de los que le buscan, alrededor de los que le creen, alrededor de los que reciben su palabra y la viven. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que nos pasan en la vida, no es porque Dios ha permitido. ¿Qué es lo que tú has permitido que entre a tu casa? Tu casa no es la que estoy diciendo de las 4 paredes. ¿Qué dejaste que tú entrara a tu casa, a tu corazón, a tu mente? ¿Qué es lo que está minando en ese momento? ¿Está reinando la presencia de Dios? ¿Está reinando la gloria del Dios eterno, el Shekinah? ¿Está reinando el rema de la palabra de Dios en tu vida? ¿Te das cuenta que Dios es amor, Dios es eterno? Mira lo que dice Ruth, capítulo 1, versículo 19 al 22 en la Nueva Versión Internacional. Noemí y Ruth. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, una gran comunión en todo el pueblo a causa de ellas. Dice, esta es una pregunta. ¿No es esta Noemí? Se preguntaban entre ellos las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. Llámame Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas. Oiga, esto es hermoso. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Es que, amado hermano, es que cuando Dios te ha puesto la mirada, cuando Dios te ha llamado, no importa que tú ya no vayas a la iglesia, no importa que tú ya no le busques, pero Él ya puso la mirada, ya se fijó en ti. Y no importa si tú te fuiste con algo, tienes que regresar sin nada, pero vas a regresar a casa porque tú fuiste sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto es que tú le perteneces al gran yo soy. No podemos huir, acuérdate. ¿A dónde vamos a huir de su presencia si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Esta es una pregunta. ¿Por qué me llamarán Noemí si me ha afligido el Señor?
Me ha hecho desdichada el Todopoderoso. Noemí no estaba entendiendo que ella había sido llevada a Moab con un propósito, con el propósito de ir y traer a Ruth para que nosotros fuésemos redimidos como pueblo gentil. Mire lo que dice esto: tenemos que entender el propósito de la situación que pasa en nuestra vida. No solamente son problemas o situaciones, hay que fijarnos el por qué vinieron a mi vida y para qué vinieron a mi vida. No solamente de quejarse, sino de preguntarle al Dios eterno: ¿por qué esto está pasando en mi vida? ¿Para qué es que está pasando? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo lo haré. Acuérdese que dice: heme aquí, envíame a mí. Hay muchos que decimos envíame, pero cuando ya hay una situación, cuando la situación viene y dice: Padre, pero yo te dije que me enviara y me pusiste esta situación enfrente, ¿cómo voy a ir? Atraviésala con la presencia de Dios, atraviésala con creerle, con tener fe, con vestirte con la armadura de Dios, con vestirte con la presencia, con el Espíritu Santo de Dios, con la búsqueda del Dios Todopoderoso. Podemos cruzar murallas, podemos construir murallas alrededor de nuestra vida, podemos avanzar. Acuérdate lo que dice Éxodo 14, 14 y 15, avanza, que yo peleo tu batalla. Dios pelea nuestra batalla. Nosotros tenemos que avanzar. ¿A qué, amado hermano? Predicando su palabra, no quejándonos de las situaciones que vinieron a mi vida. Tenemos que decir: ¿para qué llegó esta situación a mi vida? Para que yo me mueva con tu poder y tu gloria. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo voy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a pararme a la brecha porque soy soldado de Jesucristo, soy embajador del Dios eterno. Estoy aquí preparado para poder ir y predicar tu evangelio, porque a eso hemos sido enviados, a predicar el evangelio, a vivir en santidad, a vivir en honestidad, a vivir como Dios quiere que vivamos. En la palabra de Dios se encuentran todos los pasos a seguir, cómo es que tú tienes que vivir y conducirte en esta vida. Eso es hermoso cuando tú vienes y dices: la palabra de Dios me enseña. Y aunque tú ya hayas leído la Biblia 5, 7, 10, 20, 30, 40 veces, amado hermano, la Biblia te vuelve a decir diferente, porque Dios te habla en diferente manera, en diferente tiempo, y te está diciendo en ese momento acerca de la situación que tú estás viviendo. Cuando tú lees la palabra, Dios te da la respuesta, Dios te da la confianza, te da el poder de decir: tengo un Dios eterno que Él me va a sustentar, que Él me va a ayudar, me va a fortalecer, me va a apoyar como Padre, como Salvador, como amigo. Ya no los llamaré más hijos, los llamaré amigos. Amigos, somos amigos del Dios eterno. Somos herederos y coherederos de la patria celestial. Amado hermano, yo no sé, pero yo sé quién soy. Y yo sé por qué soy lo que soy. Y sé hacia dónde voy. Y sea lo que Dios me mandó a esta tierra, porque déjame decirte que esas preguntas resonaban a la edad de 5 años en mi vida. Acuérdate, 5 años. Yo decía: hay una razón por la que yo nací. Hay una razón por la que yo estoy aquí. Hay una razón por la que yo me voy a otro lugar. Hay una razón de donde yo vengo. ¿A qué he venido a este lugar? No solamente he venido a nacer, a crecer y a morir. Tengo que descubrir, decía yo en mi persona, a la edad de 5 años, a qué yo vine a la tierra. Era una emoción tan fuerte en mi corazón. Yo no conocía a Cristo, pero yo decía: yo tengo que tener un propósito por el cual yo estoy aquí. No es solo para ser niño y crecer y morir. No, hay un propósito en cada uno de nosotros. Y eso siempre me lo pregunté. Aunque muchas veces me decía mi mamá: tú haces muchas preguntas. Mi papá también me decía: tú haces muchas preguntas. Pero yo le decía: yo quiero saber el propósito por el cual Dios me envió a esta tierra. Y eso es maravilloso cuando Dios te escoge desde el vientre de tu madre, cuando Dios te ha puesto la mirada, cuando Dios te ha llamado a ser su hijo. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravillosa es su amor y su misericordia! Miren lo que dice, vamos a seguir leyendo en el versículo 22. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. ¿Se da cuenta? Comenzaba
la cosecha de cebada. Dios había bendecido a la tierra del pan. Dios había bendecido a la tierra de la alabanza. Déjame decirte que cosas pasan. No tenemos que huir de las situaciones. No tenemos que huir del problema. No tenemos que huir de la tormenta. Tenemos que meternos en medio de la tormenta y decir, estoy confiando en Dios eterno. Yo tengo que cruzar esta situación porque Dios me ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Dios es bueno. Déjame decirte que no importan las circunstancias en las que te encuentras. Dios ha dicho en su palabra que te ama con amor eterno, dice Jeremías 31:3. Te he amado con amor eterno y por eso es que te sigo fiel. Eso dice en la Nueva Versión Internacional. ¿Sabe qué? Dios nos cuida, nos guarda. Él se duele cuando pasan situaciones porque no entendemos. Es como nosotros los padres. En veces le decimos a nuestro hijo, no hagas eso, se cayó y luego, ouch, se cayó y salió un bubo, salió sangre de su rodilla. Él se espanta o ella se espanta, pero le advertiste. Sabías tú que le iba a doler, pero no pudiste hacer nada porque él salió corriendo. Es lo mismo que nosotros hacemos con Dios. Corremos de su presencia, corremos de su amor, nos tropezamos, nos herimos, estamos heridas, pero acuérdate que Dios dice, Él deja las 99 en casa y se va por la que está quebrada, ciega, la que está en tormento, la que está pasando un tremendo dolor en su vida. Va, la recoge, la cura, la protege, la redime, la trae otra vez al redil. Y esa puede haber sido tú o yo. No sé a quién Dios le está hablando hoy en esta mañana, pero Dios te dice que vuelvas a casa. Que si ya decidiste a quién tú vas a servir. Como te decía en el principio, hay personas que aún están en la iglesia y no se han decidido a quién servir. Porque están viendo y dirigiéndose por vista, porque están viendo al líder, porque están viendo al hermano. Déjame decirte que Dios te dice que no mires al líder, no mires al hermano para esa situación. Es que si yo hago esto y ella hace esto, no, amado hermano, la presencia de Dios, la salvación es personal. No te fijes a tu alrededor. Ve y adora en la casa de Dios. Alaba al Dios eterno con todo tu corazón. A eso Dios nos ha llamado, a no ir y juzgar, sino que adorar juntos en armonías y orar. Si tú ves una situación, ora en tu casa, en tus atrios, ora en el lugar santísimo por esa situación. No acuses, no mires, ora al Dios eterno para que sean transformados sus corazones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, su palabra dice que te ama. Él es tu proveedor en todo, tu ayudador. No te preocupes lo que tienes que hacer, lo que no puedas hacer. Él dice, Él lo hará, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Lo podemos leer en Mateos 19:26. Para los hombres imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Lo aclaró mirándoles fijamente. Mas para Dios todo es posible. ¿Se da cuenta? Entonces somos hijos del Dios eterno. Si venimos a Él hay que esperar. En el tiempo de Dios sabrá la cosecha. Noemí y su esposo no esperaron. Les costó la vida a Abimelech y a sus hijos. Noemí regresa, pero con un propósito. Se da cuenta. Se quedaron 3 allá en la tierra de Moab. Pero cuando viene Ruth, rescata a una nación entera. Dios tiene propósitos en tu vida. Y donde quiera que Dios te mande a predicar, donde quiera que Dios te ponga, enseña la palabra de Dios con tus actitudes, cómo te diriges, con su palabra, tu testimonio, como le decimos. Cuida de todo eso, porque estás representando el reino de los cielos aquí en la tierra. No te representas a tu familia, no representas a tu casa, representas el reino de los cielos en la tierra. Representas al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. A Él representamos nosotros. Por lo tanto, tenemos que dirigirnos como tales, como príncipes, como princesas, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo escogido por Dios.
se da cuenta qué hermosura, cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros. Voy a estar orando así por las personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Ha sido un gusto estar acá en cabina esta mañana, bendiciendo tu vida a través de la palabra, dándole gloria a Dios por la enseñanza que nos da también a sí mismo a nuestra vida. Dios habla a cada uno de nosotros, pero habla también primero al que la predica. Dios es bueno. Y déjame decirte, tú que me escuchas a través de las redes sociales, a través del internet, alrededor del mundo entero, Dios te ama. ¿Ya tomaste tu decisión a quién tú quieres servir? Acuérdate que Dios siempre te va a traer a casa. No sé cómo, pero Dios te va a traer a casa, porque de ahí saliste. Y Dios te va a traer a casa, si tú le permites, porque Dios te ha dado un libre albedrío para que tú vengas y tomes las decisiones. Ya decidiste a quién vas a servir, ya decidiste a quién vas a seguir. Así es que voy a hacer la oración. Repite conmigo y di así: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida, como mi Padre, mi Señor, como mi amigo, como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Quiero orar así por la iglesia en general. Quiero decirle que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que se conectaron en las redes sociales. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bendigo su casa, bendigo sus pasos, bendigo su trabajo, bendigo sus familias, su comunidad, su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, a sus hijos, a su Jerusalén, en el nombre de Jesús, para que vengan a los pies de Cristo y entiendan que no es religión, que no es algo que nosotros tenemos que seguir con reglas, sino que tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice obedece, hay que obedecer. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa, Un Momento Familiar con tu hermana Nubia Sandoval. Bendiciones.